El rugido ensordecedor de las hélices del helicóptero reverberaba en mis oídos mientras descendíamos lentamente sobre el helado paisaje de Siberia. A través de la pequeña ventana redonda, observaba la vasta extensión de nieve que se perdía en el horizonte, interrumpida ocasionalmente por sombras oscuras de árboles desnudos y colinas nevadas. Era una visión desoladora, un reflejo perfecto de lo que sentía en mi interior. Como capitán del Escuadrón Epsilon, había liderado a mi equipo a través de numerosas misiones peligrosas, pero algo en esta operación me producía un escalofrío que no podía atribuir al frío. 5 minutos para el aterrizaje, anunció el piloto, su voz apenas audible sobre el estruendo del motor. Asentí y miré a mis hombres. A mi derecha estaba el sargento Díaz, un hombre de complexión robusta con un sentido del humor que solía mantener alta la moral del equipo. Más allá, el teniente Parker, un joven prometedor con una puntería infalible y un ingenio agudo. Frente a mí, el cabo Jones y el soldado Wilson, ambos soldados leales y competentes. Éramos más que un equipo, éramos una familia forjada en el fuego de la batalla. Escuchadme todos, dije levantando la voz para superar el ruido. Nuestra misión es simple, investigar las desapariciones de los sistemas de comunicación de la base y neutralizar cualquier amenaza. No sabemos exactamente qué nos espera ahí fuera, pero mantengamos la cabeza fría y sigamos los protocolos. Mis palabras fueron recibidas con asentimientos decididos. Habíamos pasado por esto antes, aunque nunca en un lugar tan inhóspito como este. Finalmente, el helicóptero tocó tierra con un temblor. La puerta lateral se deslizó, dejando entrar una ráfaga de aire gélido que nos hizo estremecer. La base estaba a unos 100 metros de nuestra posición de aterrizaje, una estructura antigua y desgastada por el tiempo, medio enterrada en la nieve. Caminamos en formación, atentos a cualquier señal de peligro. El viento aullaba a nuestro alrededor, levantando pequeños remolinos de nieve que dificultaban la visibilidad. Cada paso crujía bajo nuestras botas, resonando en la quietud del día. Llegamos a la entrada de la base. Las puertas metálicas estaban medio abiertas, oxidadas por años de exposición a los elementos. Entramos con precaución, las armas en la mano, mirando cada rincón del edificio. El interior estaba en ruinas, con escombros y equipos abandonados esparcidos por el suelo. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que alguien hubiera puesto un pie allí. La luz tenue de las linternas cortaba la oscuridad mientras avanzábamos por los estrechos pasillos de la base. El aire era denso, cargado con un olor a humedad que se filtraba por nuestras máscaras. Mis sentidos estaban en alerta, cada crujido y susurro resonaban como una amenaza latente en la penumbra. El equipo se movía en silencio, con la precisión de un reloj suizo, cada uno sabiendo exactamente su posición y función. Parker, toma la delantera, dije en voz baja y él asintió, avanzando con su rifle listo. El primer pasillo nos llevó a una sala que alguna vez debió ser una especie de oficina administrativa. Los escritorios estaban volcados, había pantallas rotas, teclados destrozados y los papeles esparcidos por el suelo como hojas caídas en otoño. No había casquillos de bala, ni agujeros en las paredes. Solo caos y destrucción. Era como si todos hubieran abandonado sus puestos de repente. Pero lo que llamó mi atención fue un mapa de la región, clavado en la pared con varios puntos marcados alrededor de nuestra posición actual. Mirad esto, dijo el teniente, señalando uno de los puntos marcados. Parece que estas son las ubicaciones de las desapariciones. Todas cercanas a la base. Seguimos adelante, entrando en lo que parecía ser una sala de descanso. Las sillas estaban volcadas, y una cafetera rota derramaba su contenido seco sobre la mesa. Parker se agachó para examinar algo en el suelo. «Capitán, mira esto», llamó mi atención señalando una mancha oscura que se extendía sobre el linóleo. Me acerqué y alumbré con la linterna. Eran restos de color rojo oscuro, secos y formando una mancha considerable en el suelo. Pero no había cuerpo, ni rastro de quién o qué lo había provocado. «Algo no encaja», dije levantándome y mirando alrededor con cautela. «Si hubo un ataque, ¿dónde están los cuerpos?» Continuamos explorando, el silencio era opresivo roto solo por el crujido de nuestros pasos sobre los escombros. Llegamos a una sala más amplia, quizás un comedor.
Aquí encontramos lo que habíamos estado temiendo. Cuerpos. Eran 5 en total, esparcidos por la sala en posiciones grotescas. La mayoría mostraba signos de haber sido desgarrados, pero de una manera extrañamente precisa. No había signos de lucha, ningún arma a su lado. Esto no es obra de animales, sentenció Díaz con voz tensa. Era como si algo los hubiera abierto con una precisión quirúrgica. Me agaché junto a uno de los cuerpos, un hombre que parecía haber sido un científico, a juzgar por su bata blanca. Su rostro estaba congelado en una mueca de pánico, sus ojos abiertos y vidriosos. Revisando la sala, algo llamó nuestra atención. Un cuaderno de trabajo de cuero medio quemado, oculto bajo una pila de escombros. Lo recogí. Lo abrí con cuidado, pasando las páginas. Estaba escrito en ruso, pero algunas palabras eran lo suficientemente claras. Investigaciones, meteorito, anomalías biológicas, leí en voz alta, tratando de juntar las piezas. Capitán, llamó mi atención Jones, señalando una pared. Nos acercamos y vimos marcas profundas en el hormigón, como si algo con garras enormes hubiera arañado la superficie. Eran 3 líneas paralelas, cada una de varios centímetros de profundidad. ¿Qué clase de criatura puede hacer esto? Pregunté. Sigamos buscando respuestas, necesitamos entender qué ocurrió aquí antes de que lo encontremos nosotros. Seguimos explorando, cada nuevo descubrimiento incrementaba nuestra sensación de vulnerabilidad. Encontramos más cuerpos, todos presentando las mismas heridas precisas y desgarradoras. En una sala de control, las pantallas estaban destrozadas y los cables arrancados. Sin embargo, una de las consolas aún parecía estar en funcionamiento, su luz parpadeaba indicando que había algo guardado en su memoria. Parker, ve si puedes sacar algo de esa consola, ordené. El teniente se puso a trabajar, conectando su equipo portátil a la consola. Después de unos minutos de manipulación, logró acceder a los archivos. Capitán, aquí hay registros de vídeo, dijo, sus ojos fijos en la pantalla. Quizás podamos ver qué sucedió. Nos agrupamos alrededor de la pantalla mientras reproducía el primer vídeo. La imagen era borrosa al principio, pero pronto se aclaró en lo que parecía ser la sala principal de la base. Varios científicos trabajaban, de repente, las luces parpadearon. La cámara captó sombras moviéndose a gran velocidad, seguidas de gritos y caos. La imagen se cortó abruptamente, dejando solo el sonido de la estática. Dios mío, murmuró Díaz. ¿Qué eran esas cosas? No lo sé, respondí apagando la pantalla. Pero parece que estamos enfrentándonos a algo mucho más peligroso de lo que imaginábamos. El ambiente en la base se volvía cada vez más opresivo. La oscuridad, el silencio y el conocimiento de que algo peligroso había estado allí recientemente, acechando en las sombras, minaba nuestra confianza. Nos movíamos con más cautela, conscientes de que en cualquier momento podríamos encontrarnos con el mismo destino que los ocupantes anteriores. Esa noche, mientras nos quedábamos en una sala relativamente segura, no pude evitar sentir una profunda inquietud. Lo que habíamos encontrado hasta ahora era solo la punta del iceberg. Sentía que estábamos a punto de desentrañar un secreto oscuro, uno que quizás hubiera sido mejor dejar enterrado en el olvido de este infierno blanco. La misión del día era clara: reconocer el terreno, buscar más pistas y asegurarnos de que no hubiera amenazas inmediatas. La noche anterior había sido un tormento de incertidumbre y vigilias nerviosas, y ahora, a la luz tenue del día siberiano, teníamos que avanzar con precaución. El viento gélido soplaba con fuerza, levantando remolinos de nieve que dificultaban la visibilidad mientras patrullábamos los alrededores de la base. Capitán, el perímetro parece despejado hasta ahora, informó el sargento a través del comunicador, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Entendido. Mantente alerta. Informen de cualquier cosa fuera de lo normal, respondí sintiendo un nudo de preocupación en el estómago. Nos habíamos dividido en 2 grupos para cubrir más terreno. Díaz y Parker estaban explorando la ladera occidental del bosque que rodeaba la base, mientras que Jones, Wilson y yo nos dirigíamos hacia el este.
La nieve crujía bajo nuestras botas y el frío se colaba a través de cada capa de ropa, mordiendo nuestra piel con una ferocidad implacable. A medida que avanzábamos, la visibilidad se reducía. La niebla espesa comenzaba a envolvernos, formando una cortina blanca que distorsionaba las sombras de los árboles desnudos y los montículos de nieve. Mis sentidos estaban en alerta, atentos a cualquier sonido o movimiento extraño. «Capitán, encontramos algo aquí», la voz del teniente resonó en mi comunicador, poniéndonos aún más tensos. «¿Qué es?», pregunté, deteniéndome. «Marcas en los árboles. Profundas, como las que vimos en la base. Algo ha pasado por aquí recientemente. Mis instintos me advertían. Algo no estaba bien». Antes de que pudiera responder, un grito ahogado se escuchó a través del comunicador. «Díaz». Grité, «¿Qué está pasando?». El comunicador emitió estática por un momento y luego, silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba contactar nuevamente. «Parker», responde. «¿Cuál es la situación?». «Nada. Solo el aullido del viento y el frío implacable». Miré a Jones y Wilson, quienes compartían mi expresión de preocupación. «Tenemos que encontrarlos», dije con determinación. «Vamos». Nos dirigimos rápidamente hacia la última ubicación que teníamos del resto del equipo, luchando contra la niebla que se hacía cada vez más densa. Cada paso era un desafío, la nieve obstaculizaba nuestro avance y el frío entumeciendo nuestros músculos. Finalmente, llegamos al lugar donde habían visto las marcas en los árboles. Parker estaba allí, arrodillado junto a una serie de profundas garras talladas en el tronco de un abeto. «¿Dónde está Díaz?», pregunté con urgencia. Se levantó, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. «Desapareció en un segundo, capitán. Estaba justo detrás de mí y luego, nada. No escuché nada, no vi nada. Solo no estaba». Mis pensamientos se arremolinaban. Díaz era uno de nuestros mejores hombres, un soldado experimentado. No desaparecería sin más. Me agaché para examinar las marcas. Eran profundas y precisas, pero no había rastros de heridas, ni signos de lucha. «Busquemos pistas», ordené levantándome. «No podemos dejarlo así». Nos dispersamos, buscando cualquier indicio de hacia donde podría haber acabado el sargento. Wilson fue el primero en encontrar algo, una serie de extrañas huellas en la nieve que se adentraban más en el bosque. Nos reagrupamos y comenzamos a seguirlas, moviéndonos con cautela y manteniendo nuestras armas listas. A medida que avanzábamos, las huellas se volvían más erráticas, como si hubiera estado corriendo o luchando por mantenerse en pie. La niebla se espesaba aún más, dificultando nuestra visibilidad y el silencio del bosque solo aumentaba la sensación de inquietud. Finalmente, las huellas nos llevaron a la entrada de una cueva oculta entre las rocas y los árboles. Era oscura y parecía descender profundamente en la tierra. Me detuve en la entrada, sintiendo una presencia emanando desde su interior. Encendimos nuestras linternas y entramos en la cueva, avanzando lentamente por el estrecho túnel. El aire dentro era pesado y húmedo, un contraste con el frío seco del exterior. El sonido de nuestras pisadas reverberaba en las paredes de piedra, creando un eco inquietante que parecía burlarse de nuestra presencia. A medida que descendíamos, las paredes de la cueva se ensanchaban, revelando un espacio más grande y oscuro. Fue entonces cuando vimos algo que nos dejó helados, un líquido oscuro fresco en el suelo, dejando un rastro hacia el interior de la cueva. Lo seguí con la linterna, mis manos firmes a pesar del miedo que me invadía. Llegamos a una cámara más amplia, donde se detenía abruptamente. Allí, en el centro, encontramos el comunicador de Díaz, roto y manchado. Pero no había señales de él. La cueva parecía absorber el sonido, dejándonos en una quietud opresiva. Mientras buscábamos más pistas, un sonido sutil llegó a mis oídos. Era un murmullo, un susurro casi inaudible, proveniente de las profundidades de la cueva. ¿Oís eso?, pregunté, levantando la mano para indicar silencio. Todos nos quedamos quietos, escuchando. El murmullo se hizo más fuerte, transformándose en un sonido rítmico.
Algo estaba ahí abajo, algo que no queríamos encontrar, pero no teníamos otra opción. Sigamos, dije finalmente, con el corazón latiendo con fuerza. No podemos volver sin él. A medida que nos adentrábamos más en la cueva, la sensación de peligro inminente se intensificaba. Sabíamos que estábamos entrando en la guarida de algo desconocido y peligroso, pero no podíamos dar marcha atrás. Finalmente, llegamos a otra cámara grande y profunda. Lo que encontramos fue algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado ni en nuestras peores pesadillas. En el centro, colgando de una pared de piedra, estaba el sargento, inconsciente. Estaba suspendido en una sustancia viscosa que lo mantenía pegado a la roca. A su alrededor, la cueva estaba cubierta de la misma sustancia, que palpitaba con un brillo siniestro a la luz de nuestras linternas. Wilson y Jones comenzaron a cortar la sustancia con sus cuchillos, tratando de liberarlo. Parker y yo nos manteníamos alerta, con nuestras armas listas para cualquier cosa que pudiera aparecer. El murmullo que habíamos escuchado antes se convirtió en un rugido bajo, como si la cueva estuviera viva y respondiera a nuestra presencia. Cuando lograron liberarlo, cayó al suelo con un gemido débil. Estaba pálido y temblaba. «Tenemos que salir de aquí ahora», dije levantándolo sobre mis hombros. Mientras nos apresurábamos a salir de la cueva, el rugido se hizo más fuerte, reverberando en las paredes. Algo se movía en la oscuridad detrás de nosotros, algo grande y siniestro. Corrimos con todas nuestras fuerzas, el pánico nos impulsaba hacia la salida. Finalmente, alcanzamos la luz del día y el frío aire exterior. No nos detuvimos hasta que estuvimos a una distancia segura de la cueva, respirando con dificultad y con los corazones latiendo desbocados. Miré hacia la entrada de la cueva, esperando ver a alguna criatura emergiendo, pero todo permaneció en silencio. Después nos apresuramos a regresar a la base. El sargento estaba débil, pero con la ayuda de Parker y Wilson, logramos llevarlo a un lugar seguro. Mientras Jones vigilaba la entrada, el teniente y yo comenzamos a examinarle en busca de heridas. Aparte de algunas contusiones y un estado de agotamiento extremo, parecía estar en buenas condiciones. «Capitán, lo que sea que lo atrapó no dejó muchas marcas visibles», comentó mientras le revisaba con un kit de primeros auxilios. El sargento abrió los ojos lentamente, su mirada estaba vidriosa y perdida, pero tras unos segundos de reconocimiento, comenzó a hablar, aunque con voz débil, de lo que había ocurrido. Nos alejamos unos metros. Encontramos esas marcas en los árboles, el teniente estaba a mi lado y entonces algo me agarró. No pude ver qué era, solo sentí un dolor agudo y luego nada. Sus palabras eran inquietantes. Algo en la cueva era lo suficientemente fuerte y rápido como para capturar a un soldado entrenado sin dejar apenas rastro. Estaba claro que la cueva albergaba un peligro desconocido. Debíamos regresar y entender exactamente con qué estábamos lidiando. Vosotros tres, conmigo, tenemos que volver a esa cueva. No podemos dejar que esto quede sin investigar. Si hay más de esas cosas ahí, necesitamos saberlo. Díaz, quédate aquí y descansa. Te necesitamos al 100% cuando volvamos. Él asintió, todavía recuperándose, mientras el resto del equipo se preparaba. Nos aseguramos de llevar equipo adicional, munición extra y dispositivos de señalización. El camino de regreso a la cueva fue tenso, cada uno de nosotros consciente del peligro que nos aguardaba. Al llegar a la entrada, un silencio sepulcral nos envolvió. La niebla seguía siendo espesa, creando una atmósfera opresiva. Encendimos nuestras linternas y avanzamos, el haz de luz cortando la oscuridad como un cuchillo. Entramos en la cueva con una mezcla de determinación y miedo. El túnel inicial era estrecho, obligándonos a caminar en fila. Las paredes de la cueva eran irregulares, con estalactitas y estalagmitas que parecían dientes afilados. El suelo estaba cubierto de una sustancia pegajosa que emitía un leve brillo a la luz de nuestras linternas, la misma sustancia que había mantenido al sargento atrapado. A medida que avanzábamos, el túnel se ensanchaba, revelando una cámara más grande. Lo que vimos fue aún más inquietante que antes. Las paredes de la cueva estaban marcadas con profundas garras, arañazos que sugerían una lucha desesperada. Trozos de roca estaban esparcidos por el suelo,
Y había rastros secos en varios lugares. Nos acercamos y vimos marcas de arrastre en la tierra junto a la sustancia pegajosa. Parecía que alguien había sido arrastrado hacia las profundidades de la cueva. Sigamos esas marcas, ordené. Pero con extrema precaución. Avanzamos con más cuidado, el miedo crecía con cada paso. Las marcas en el suelo nos llevaron a otro túnel, más estrecho y oscuro que el anterior. El aire se volvía más denso y difícil de respirar y el silencio era casi ensordecedor. Finalmente, llegamos a otra cámara, más grande que las anteriores. Lo que vimos allí nos dejó sin aliento. En el centro de la sala había una estructura que parecía un nido, hecho de la misma sustancia viscosa que se encontraba por todo el camino. Dentro, había restos de varios cuerpos, tanto humanos como animales, todos desgarrados y parcialmente devorados. El miedo se apoderó de nosotros. Estábamos en la guarida de las criaturas, rodeados de los restos de sus víctimas. Teníamos que salir de allí antes de que regresaran. Nos retiramos, dije con firmeza, ahora mismo. Comenzamos a retroceder lentamente, manteniendo nuestras linternas enfocadas en todas direcciones. Cada sombra parecía moverse, cada ruido era un presagio de un ataque inminente. Pero sabíamos que teníamos que mantener la calma si queríamos salir con vida. Cuando finalmente emergimos a la luz del día, sentí una oleada de alivio. Pero también sabía que lo que habíamos descubierto era solo el principio. Esas criaturas no eran solo depredadores, eran organizadas y letales. Teníamos que informar de ello y prepararnos para un enfrentamiento. De vuelta en la base, compartimos nuestras observaciones con Díaz, que estaba recuperado, pero aún pálido. La gravedad de la situación era clara para todos. Tenemos que encontrar una manera de destruir ese nido y asegurarnos de que ninguna de esas cosas quede con vida, dije. Esto es más grande de lo que imaginábamos, no vamos a dejar que estas criaturas sigan cazando. El equipo se encontraba de pie, formando un semicírculo alrededor de una mesa donde había desplegado un mapa de la región. En el centro del mapa, marqué la ubicación de la cueva y el nido de las criaturas. Lo que vimos ahí abajo no era de este mundo, comencé, las marcas, los cuerpos, esa sustancia pegajosa. Todo apunta a que estas criaturas son alienígenas. Le mostré el diario que habíamos encontrado, traducido con la ayuda de un ordenador. Había anotaciones sobre un meteorito que impactó en la región hace décadas, seguido de noticias de anomalías biológicas. Los científicos locales habían intentado estudiar el fenómeno, pero las notas finales eran confusas y llenas de desesperación. Este diario describe un meteorito que cayó en esta área hace unos 30 años. Desde entonces, ha habido noticias de criaturas extrañas y desapariciones. Los científicos aquí intentaron investigar, pero parece que las cosas se salieron de control rápidamente. Entonces, estas cosas vinieron con el meteorito, dijo Wilson, su voz apenas un susurro. ¿Qué tipo de habilidades tienen? Basándonos en lo que vimos y lo que le pasó a Díaz, respondí, estas criaturas deben tener fuerza sobrehumana y la capacidad de camuflarse casi perfectamente en la oscuridad. Además, parece que tienen algún tipo de estructura social o de comunicación, según las notas actúan en manada y de manera coordinada. La atmósfera se volvió aún más tensa. Enfrentarnos a depredadores alienígenas no era algo para lo que ninguno de nosotros estuviera preparado, pero no teníamos elección. Teníamos que adaptarnos y prepararnos para lo peor. Destruir ese nido es nuestra prioridad. Pero no podemos hacerlo sin saber más y sin una estrategia clara. Necesitamos trazar un plan. Vamos a investigar más sobre el impacto del meteorito. Según el cuaderno de investigación, hay más información en la base científica original que se encuentra a unos kilómetros de aquí. Es probable que los científicos hayan dejado datos valiosos que nos puedan ayudar a entender mejor a estas criaturas y cómo combatirlas. La decisión fue unánime. Nos preparamos para una nueva misión de reconocimiento, esta vez en la base científica abandonada. Nos aseguramos de llevar equipo de protección adicional, sensores de movimiento y armamento pesado. Cada uno de nosotros sabía que esta incursión podría ser aún más peligrosa que la anterior, pero también sabíamos que no podíamos dejar cabos sueltos. Salimos al frío implacable una vez más,
la nieve cayendo densamente a nuestro alrededor. La base científica estaba a unos 10 kilómetros al norte y el camino sería difícil debido a la nieve y la visibilidad reducida. Pero avanzamos con determinación, cada uno de nosotros consciente del peligro, aunque comprometido con la misión. A medida que nos acercábamos, la estructura empezó a ser visible a través de la ventisca. Era un complejo grande y antiguo, rodeado de cercas de alambre y torres de vigilancia oxidadas. Al igual que la otra base, estaba en ruinas y parecía haber sido abandonada apresuradamente. Entramos en el edificio principal, el cual estaba en condiciones aún peores que la base que habíamos dejado. Las ventanas estaban rotas, y los pasillos estaban llenos de escombros y equipos destruidos. La temperatura en el interior era apenas más cálida que afuera y el aire estaba cargado de polvo y moho. Nos dividimos en dos grupos para cubrir más terreno. Díaz y Parker se encargaron del ala oeste, mientras que Wilson, Jones y yo exploramos el ala este. Nuestro objetivo era encontrar la sala de control o cualquier laboratorio que pudiera contener registros y datos sobre el meteorito y las criaturas. Después de varios minutos de búsqueda, encontramos una puerta marcada como laboratorio de análisis biológico. La puerta estaba cerrada, pero logramos abrirla con un golpe. En el interior, había filas de estanterías llenas de frascos rotos y papeles dispersos por todas partes. Pero lo que llamó mi atención fue una consola de ordenador que, sorprendentemente, aún estaba en funcionamiento, alimentada por una fuente de energía independiente. Revisad los papeles y frascos. Yo intentaré acceder al ordenador. Conecté mi equipo portátil a la consola y comencé a descargar todos los datos disponibles. Había cientos de archivos, muchos de ellos codificados, pero algunos estaban etiquetados claramente: análisis del meteorito. Criaturas anómalas. Protocolo de contención. Cada archivo era una pieza crucial del rompecabezas. Mientras tanto, mis compañeros encontraron varios informes escritos a mano que describían experimentos y observaciones. Uno de los informes, en particular, llamó nuestra atención. Describía cómo las criaturas habían evolucionado rápidamente desde su llegada, adaptándose al entorno y desarrollando habilidades extremas para cazar y sobrevivir. Capitán, mire esto, dijo Jones, entregándome el informe. Parece que intentaron contener a las criaturas usando algún tipo de sustancia química, pero no funcionó como esperaban. Leí el informe detenidamente. Los científicos habían desarrollado un compuesto que debía debilitar a las criaturas, pero los resultados fueron desastrosos. En lugar de debilitarlas, el compuesto parecía haberlas hecho más agresivas. Esto es importante. Si queremos destruir el nido, necesitamos algo que realmente funcione. Seguimos explorando el laboratorio, encontrando más datos y registros. Cada nuevo hallazgo confirmaba lo que ya temíamos: estas criaturas eran depredadores de otro mundo, traídos aquí por el meteorito y tenían habilidades que superaban cualquier cosa a la que nos hubiéramos enfrentado antes. Pero también encontramos algo esperanzador. En uno de los registros finales, un científico había anotado una fórmula que parecía ser una versión mejorada del compuesto químico, con potencial para ser efectivo contra las criaturas. Con toda la información reunida, regresamos a la sala de control para encontrarnos con Díaz y Parker. Ellos también habían encontrado datos valiosos y muestras de las criaturas que los científicos habían logrado capturar. Tenemos lo que necesitamos, dije. Ahora, el siguiente paso es prepararnos para el ataque final al nido. Éramos la última línea de defensa contra estos depredadores alienígenas. Pero con la información y los recursos que habíamos reunido, teníamos una oportunidad de combatir y destruir a estas criaturas antes de que pudieran expandirse y convertirse en una amenaza aún mayor. El aire en la base estaba cargado de tensión mientras nos preparábamos para el ataque. Cada uno de nosotros sabía que el enfrentamiento con las criaturas era inevitable. A pesar del miedo que nos atenazaba, nos aferrábamos a nuestra formación y determinación. Habíamos recogido el compuesto químico basado en los registros de los científicos y estábamos listos para ponerlo a prueba. La sustancia, contenida en granadas y munición especial, era nuestra mejor esperanza para debilitar a las criaturas y tener ventaja en el enfrentamiento. Nos equipamos con trajes de protección adicionales y nos aseguramos de que todas nuestras armas estuvieran cargadas y listas.
Era casi medianoche cuando escuchamos el primer ruido. Un crujido en la nieve, apenas audible, pero inconfundible. Estábamos revisando los últimos detalles del plan, cuando Wilson, que estaba de guardia en la entrada, se giró bruscamente. «Movimiento al suroeste», gritó, apuntando su rifle hacia la oscuridad más allá de la puerta. Nos desplegamos rápidamente, tomando posiciones estratégicas alrededor de la base. Las luces exteriores se encendieron, iluminando el perímetro con un resplandor tenue. La nieve reflejaba la luz, creando sombras que danzaban y confundían, pero no había duda de que algo se movía ahí fuera. «Capitán, tenemos múltiples contactos», informó Parker, mirando a través de su visor nocturno. «Se están moviendo rápido». «Manténganse en formación y esperen mi señal», ordené con voz firme pero baja. El viento soplaba con fuerza, aullando entre los edificios abandonados y levantando remolinos de nieve. Podíamos sentir la presencia de las criaturas, aunque no podíamos verlas claramente. Eran rápidas, utilizan el camuflaje natural del entorno para acercarse a nosotros. Entonces, de repente, uno de ellos emergió de la oscuridad. Era una figura alta y delgada, sus ojos brillaban con una luz antinatural. Antes de que pudiera procesar completamente lo que veía, la criatura se lanzó hacia Wilson con una velocidad asombrosa. «¡Fuego!», grité, abriendo fuego con mi rifle. Las balas impactaron en la criatura, pero no pareció detenerse. El soldado logró esquivar el ataque en el último segundo y Jones aprovechó para lanzar una granada con el compuesto químico directamente a los pies de la criatura. La detonación fue acompañada de un chisporroteo verde y la criatura emitió un chillido agudo antes de retroceder, visiblemente debilitada. El campo de batalla se iluminó con destellos verdes y detonaciones, mientras las criaturas atacaban desde todos los ángulos. Nos movíamos con rapidez y precisión, utilizando tácticas de batalla para mantenerlas a raya. Cada vez que una criatura se acercaba demasiado, lanzábamos una granada o disparábamos munición especial, obligándolas a retroceder momentáneamente. Al final nos vimos obligados a reagruparnos, buscando cobertura detrás de los restos de un edificio derrumbado. «Tenemos que contraatacar», dije, mi mente trabajando a toda velocidad para encontrar una estrategia efectiva. Nos movimos rápidamente, utilizando los escombros y el terreno para tener ventaja. Las criaturas eran fuertes y rápidas, pero no estaban acostumbradas a nuestras tácticas de batalla. Cada vez que una de ellas se acercaba, la debilitábamos con el compuesto químico antes de acabar con ella con fuego concentrado. Sin embargo, la situación era desesperada. Las criaturas parecían infinitas, estábamos al borde del agotamiento. En un momento crítico, una de las criaturas se lanzó hacia Parker, derribándolo al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura estaba encima de él, sus mandíbulas abiertas y llenas de dientes afilados. Corrí hacia ellos, disparando a quemarropa con mi rifle. La criatura soltó un aullido y se desplomó, permitiéndome arrastrarle a un lugar seguro. Fue entonces cuando una idea se me ocurrió. Miré hacia la base científica, sabiendo que habíamos dejado minas allí en caso de emergencia. Corrí a través de la nieve, esquivando ataques y disparando a las criaturas que intentaban interceptarme. La distancia hasta la base científica era corta, pero cada metro parecía una eternidad en medio del caos. Finalmente, llegué al almacén donde habíamos guardado las minas. Las recogí rápidamente y regresé al campo de batalla. Trabajamos con rapidez, colocándolas en posiciones estratégicas. Las criaturas continuaban atacando, pero nuestra determinación no flaqueaba. Una vez que todo estuvo listo, nos reagrupamos en el centro del perímetro. «¡Listos!», gritó Jones, con el detonador en la mano. «Ahora», ordené, y presionó el botón. La detonación sacudió el suelo, enviando una onda de choque a través del campo. Las criaturas aullaron y retrocedieron, confundidas y desorientadas. Nos reagrupamos en el centro del perímetro que habíamos creado, respirando con dificultad y tratando de evaluar la situación. Las criaturas se habían retirado, pero sabíamos que regresarían, más agresivas y organizadas que antes. Necesitábamos un plan más sólido. La primera batalla nos había enseñado mucho, pero también reveló lo poco preparados que estábamos para enfrentarnos a estos depredadores. Entonces,
algo llamó mi atención, el extraño sonido que había oído durante el enfrentamiento, un murmullo constante y agudo que parecía emanar de todas partes y de ninguna. De repente, recordé los informes de los científicos. Habían mencionado que las criaturas utilizaban sonidos ultrasónicos para comunicarse y coordinarse. Era su método para cazar en manada. La revelación cayó como una piedra en el estómago de todos. No solo nos estábamos enfrentando a criaturas con habilidades físicas extremas, sino que también estaban increíblemente organizadas y coordinadas. Sabían trabajar en equipo, cazaban juntas, y ahora entendíamos que sus movimientos no eran al azar, eran parte de una estrategia calculada. Tenemos que encontrar una manera de interferir con sus comunicaciones, murmuré. Si podemos bloquear o distorsionar sus señales ultrasónicas, podríamos desorganizar sus ataques. Puedo ajustar nuestros comunicadores para emitir una señal de interferencia. No será perfecto, pero podría darnos la ventaja que necesitamos, contestó Parker. Mientras trabajaba, el resto de nosotros vigilábamos el perímetro. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba, sabiendo que las criaturas estaban ahí fuera, acechando, esperando el momento perfecto para atacar. La noche estaba en su punto más oscuro cuando finalmente escuchamos el sonido de nuevo. Era sutil al principio, un zumbido apenas perceptible, pero luego se intensificó. Era como si el aire vibrara con la frecuencia de sus comunicaciones. Sabíamos que el ataque estaba cerca. Las sombras se movieron de nuevo, pero esta vez con una velocidad y precisión aún mayores. Las criaturas eran casi invisibles en la oscuridad, sus cuerpos se camuflaban perfectamente en la noche. Apenas podíamos verlos hasta que estaban casi encima de nosotros. Parker ajustó rápidamente los comunicadores y activó la señal de interferencia. Un ruido agudo resonó en nuestros oídos y las criaturas parecieron vacilar, confundidas por un momento. Aprovechamos para contraatacar, lanzando granadas con el compuesto químico y disparando con precisión. Pero la confusión de las criaturas fue temporal. Pronto, se adaptaron, recuperando su coordinación. Era como si tuvieran una capacidad de aprendizaje rápida, ajustando sus tácticas en respuesta a nuestras acciones. Las criaturas atacaban desde todas las direcciones, apareciendo y desapareciendo en la oscuridad. Eran rápidas, ágiles y letales. Pero nuestra señal de interferencia había creado suficiente desorden para darnos una pequeña ventaja. Podíamos verlas reaccionar más lentamente, dándonos esos preciosos segundos que necesitábamos para repeler sus ataques. Una de las criaturas se abalanzó sobre Díaz, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Wilson disparó una ráfaga de balas que la derribó. Otra intentó flanquearnos desde la izquierda, pero Jones la interceptó con una granada química, haciéndola retroceder con un chillido agudo. El combate era frenético y brutal. Estábamos agotados, cada músculo quemaba por el esfuerzo y el estrés. Pero no podíamos ceder. La vida de cada uno de nosotros dependía de nuestra capacidad para seguir luchando, para seguir repeliendo a estos cazadores invisibles. Finalmente, después de lo que parecieron horas de combate ininterrumpido, las criaturas comenzaron a retirarse. No fue una retirada desordenada, sino una retirada estratégica. Se movían con rapidez y coordinación, desapareciendo en la oscuridad como sombras. Nos quedamos en guardia, respirando con dificultad y con las armas aún listas. Nadie dijo una palabra hasta que estuvimos seguros de que se habían ido. La interferencia funcionó, pero no sé por cuánto tiempo, comenté, estas criaturas son más inteligentes de lo que pensábamos. Lo sé, capitán, respondió Parker, con una expresión de preocupación. Tienen una capacidad de adaptación increíble. No sé cuánto más podremos seguir usando esta táctica antes de que encuentren una manera de superarla. Esa noche, mientras reforzábamos nuestras defensas y cuidábamos nuestras heridas, la realidad de nuestra situación se hizo más clara que nunca. El amanecer se filtraba débilmente a través de la niebla, bañando el paisaje nevado en un resplandor grisáceo. La batalla de la noche anterior nos había dejado exhaustos, pero no teníamos tiempo para descansar. Sabíamos que debíamos continuar nuestra misión y la prioridad ahora era volver al nido de las criaturas y destruirlo. La tensión en el aire era evidente mientras revisábamos los mapas y analizábamos la información que habíamos recopilado.
sabemos que las criaturas se retiran a algún lugar después de cada ataque, dije, señalando varias ubicaciones en el mapa donde habíamos encontrado signos de actividad. Necesitamos evitarlas para llegar al nido con el menor número de interacciones con ellas para poder destruirlo. No podemos permitir que sigan reproduciéndose. Entre los documentos había un mapa antiguo que mostraba una serie de túneles subterráneos conectados a una caverna más grande, ubicada a unos kilómetros al norte de nuestra posición actual. Creo que he encontrado algo, dijo Parker, señalando el mapa. Estos túneles llevan a una caverna subterránea. Según los registros, los científicos detectaron una actividad anómala en esta área hace años. Es muy probable que desde allí accedamos al nido. No tenemos otra opción, miré a mis hombres, vamos a esa caverna y destruiremos el nido. Preparad todo el equipo necesario. Vamos a necesitar más munición de la que tenemos. Estas criaturas son más fuertes y rápidas que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado antes. Tenemos que estar preparados para lo peor. No podemos subestimarlas. Y necesitamos un plan de escape en caso de que las cosas se pongan feas. Jones, Wilson, dije, volviéndome hacia ellos, id al almacén y traed todas las minas y municiones que podamos llevar. Necesitamos granadas, C4, cualquier cosa que pueda causar un gran daño. Recordad, en cuanto estén colocados, retroceded a la entrada. No podemos permitirnos ser atrapados. El viaje hacia la caverna fue tenso. Nos movíamos en silencio, manteniéndonos alerta a cualquier signo de movimiento en el paisaje nevado. La niebla dificultaba la visibilidad y cada sombra parecía ocultar una amenaza. Finalmente, llegamos a la entrada del túnel principal que conducía a la caverna. Avanzamos con cautela, sabiendo que cualquier sonido podría alertar a las criaturas de nuestra presencia. Los túneles parecían interminables, un laberinto de pasadizos que se ramificaban en todas direcciones. Pero seguimos el mapa, guiándonos hacia la caverna central. Finalmente, llegamos a una apertura más grande. El túnel se ensanchaba, revelando la vasta caverna iluminada por un brillo verdoso. La caverna estaba llena de estructuras orgánicas, similares a colmenas, hechas de la misma sustancia pegajosa que habíamos encontrado antes. En el centro de la caverna, el gigantesco nido palpitaba con una luz siniestra. Podíamos ver a algunas de las criaturas moviéndose alrededor, trabajando incansablemente para expandir su territorio. El nido estaba lleno de huevos, algunos de los cuales ya estaban eclosionando. Las criaturas más jóvenes eran más pequeñas, pero se movían con la misma agilidad y ferocidad que las adultas. Si no destruíamos eso, la infestación se expandiría rápidamente y pronto no habría forma de contenerla. Tenemos que actuar ahora, dije con determinación. Hemos llegado hasta aquí juntos y vamos a terminar esto juntos. Pero quiero que sepáis que estoy orgulloso de cada uno de vosotros. Pase lo que pase, hemos hecho lo correcto. La emoción en los rostros de mis hombres era evidente. Sabíamos que este podría ser nuestro último momento juntos, pero también sabíamos que no había vuelta atrás. Nos dispersamos, cada uno tomando una ruta diferente para cubrir más terreno. La tensión era evidente, cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Pero nos movíamos con eficiencia y precisión, sabiendo que no teníamos margen de error. Coloqué mi carga en una de las paredes cercanas al nido, asegurándome de que estuviera bien fija. Luego, me desplacé hacia otro punto, repitiendo el proceso. Podía ver a mis hombres haciendo lo mismo, moviéndose con rapidez y cuidado. De repente, un ruido agudo resonó en la caverna. Una de las criaturas había detectado nuestra presencia. Su chillido alertó a las demás, y en cuestión de segundos, estábamos rodeados. «Nos han descubierto», grité, mientras abría fuego contra una criatura que se lanzaba hacia mí. La batalla que siguió fue un caos de disparos y gritos. Las criaturas atacaban con una ferocidad implacable, defendiendo su nido con todo lo que tenían. Pero nosotros también estábamos preparados. Utilizamos nuestras granadas y municiones especiales para mantenerlas a raya, retrocediendo lentamente hacia la entrada de la caverna. La batalla que siguió fue un caos de disparos y gritos.
Cada miembro del equipo luchaba con una ferocidad y valentía que solo podía venir de la camaradería y el instinto de supervivencia. Parker, la interferencia ultrasónica, grité, mientras una criatura se abalanzaba sobre nosotros. Parker activó el dispositivo y el ruido agudo llenó la caverna, desorientando a las criaturas por un momento. Todos fuera, ordené, y comenzamos a correr hacia la salida. Las criaturas nos perseguían, pero estábamos decididos a no dejar que nos atraparan. Corrimos con todas nuestras fuerzas, esquivando escombros y disparando a las criaturas que intentaban interceptarnos. Finalmente, emergimos a la superficie, jadeando y cubiertos de sudor. Nos alejamos unos metros de la entrada de la caverna, buscando refugio detrás de unas rocas. John sostenía el detonador en sus manos, esperando la señal. ¿Listos?, pregunté, mirando a mis hombres. Sí, capitán, respondieron al unísono, con una mezcla de determinación y resignación en sus rostros. La detonación fue un cataclismo. El suelo tembló bajo nuestros pies y una columna de fuego y escombros se elevó desde la entrada de la caverna. Las criaturas chillaron en agonía mientras el nido era destruido en una lluvia de fuego y fragmentos. La onda expansiva nos golpeó con una fuerza brutal, arrojándonos al suelo. El ruido ensordecedor y el calor abrasador nos envolvieron. Sentí como si el mundo entero se estuviera desmoronando a mi alrededor. Intenté levantarme, pero el dolor y la conmoción me mantuvieron inmóvil. Cuando el humo y el polvo comenzaron a disiparse, me incorporé con dificultad, mirando a mi alrededor. La devastación era total. La caverna se había derrumbado, sepultando el nido y a las criaturas bajo toneladas de roca y escombros. Miré desesperadamente entre los escombros, buscando a mis hombres. Finalmente, vi a Parker arrastrándose hacia mí, su rostro cubierto de heridas y polvo. «Capitán», murmuró, con la voz débil. «Aguanta», dije, corriendo hacia él y ayudándole a levantarse. Juntos buscamos entre los escombros, encontramos a Díaz atrapado bajo una roca. Con un esfuerzo sobrehumano, logramos liberarlo. Estaba herido. ¿Dónde está Wilson?, pregunté, el pánico fue creciendo. Buscamos frenéticamente, pero no había rastro de ninguno más. La devastación era demasiado grande. «Tenemos que irnos», dije con voz temblorosa, sabiendo que dejar atrás a nuestros compañeros era la decisión más difícil que jamás había tomado. Debíamos llegar a nuestro campamento para pedir ayuda de rescate. Parker y Díaz asintieron, mientras nos alejábamos del lugar. Cada paso era una agonía, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Finalmente, llegamos a un área segura, fuera del alcance de la destrucción. Nos derrumbamos en la nieve, jadeando y tratando de asimilar lo que acababa de suceder. «Lo logramos», murmuró Parker, con una mezcla de alivio y dolor. «Sí», respondí, mirando a mis hombres. El peso de nuestras pérdidas era abrumador. Habíamos destruido el nido, pero a un precio inimaginable. Mientras nos reagrupábamos y nos preparábamos para regresar a la base, una cosa estaba clara: habíamos demostrado que, juntos, podíamos enfrentarnos a cualquier desafío. Y mientras hubiera una oportunidad de sobrevivir y proteger a los demás, seguiríamos luchando, sin importar nada. El paisaje nevado se extendía ante nosotros, inhóspito y desolado. Avanzábamos con dificultad, apoyándonos mutuamente para no caer. Después de lo que parecieron horas de caminata interminable, el sonido lejano de rotores de helicóptero nos devolvió un rayo de esperanza. Miré al cielo y vi una formación de helicópteros militares acercándose rápidamente. «Allí están», grité, señalando los helicópteros con la poca fuerza que me quedaba. Levantaron la vista, y la esperanza se reflejó en sus rostros agotados. Agitamos los brazos, señalando nuestra ubicación. Los helicópteros descendieron lentamente y una ráfaga de viento y nieve nos envolvió mientras aterrizaban. Un grupo de soldados y médicos salió rápidamente de los helicópteros, corriendo hacia nosotros. Un grupo se quedó atrás para buscar a nuestros compañeros mientras otros nos ayudaron a subir a los helicópteros, y los médicos comenzaron a tratar nuestras heridas de inmediato. Sentí una punzada de dolor cuando me vendaron una herida en el costado, pero la sensación de seguridad superaba cualquier incomodidad. Mientras nos elevábamos en el aire,
miré por la ventana hacia el paisaje nevado que habíamos dejado atrás. La caverna derrumbada era apenas visible entre la nieve y los escombros. Sabía que, aunque habíamos destruido el nido principal, el trabajo no había terminado. Había más criaturas ahí fuera y la amenaza no había sido completamente erradicada. El vuelo de regreso a la base fue silencioso, cada uno de nosotros absorto en sus propios pensamientos. La adrenalina que había mantenido nuestros cuerpos en movimiento comenzaba a desvanecerse, y el agotamiento y el dolor se hacían evidentes. Recordé los gritos de las criaturas, su ferocidad y su inteligencia. Habíamos luchado contra algo que no pertenecía a este mundo, algo que desafía todo lo que sabíamos sobre la naturaleza y la supervivencia. Pero también había sentido la camaradería y el coraje de mis hombres, su disposición a sacrificar todo por el bien común. Finalmente, llegamos a la base y los helicópteros aterrizaron con suavidad. Nos sacaron del y nos llevaron rápidamente a la enfermería, donde comenzaron a evaluar nuestras heridas y a brindarnos el tratamiento necesario. El dolor era intenso, pero el alivio de estar a salvo era aún mayor. Mientras me trataban, miré a Díaz y Parker. Ambos estaban heridos. Sus ojos reflejaban el mismo alivio y la misma determinación que sentía yo. Aún no sabíamos nada de Wilson y Jones. Después de ser tratados y estabilizados, nos llevaron a una sala de descanso donde pudimos finalmente sentarnos y relajarnos por un momento. La sensación de alivio era evidente, pero también lo era la comprensión de que el peligro no había terminado. Un oficial superior entró en la sala y se acercó a nosotros. Su expresión era seria. Capitán Holt, Díaz, Parker, comenzó asintiendo con la cabeza. Lo primero, he de comunicarles que han encontrado a sus compañeros, los están trayendo a estas instalaciones mientras hablamos. Lo segundo, quiero felicitarles, han hecho un trabajo increíble. Han destruido el nido principal y han dado un golpe significativo a estas criaturas. Pero sabemos que aún hay más ahí fuera. Esta batalla no ha terminado. Lo sabemos, señor, respondí, levantándome con dificultad. Pero estamos listos para seguir luchando. No vamos a detenernos hasta que hayamos erradicado por completo esta amenaza. El oficial asintió y nos dio una palmadita en el hombro. Tómense un tiempo para descansar y recuperarse, dijo. Han pasado por mucho. Pronto, necesitaremos su experiencia y valentía para las próximas misiones. Asentimos, conscientes de la responsabilidad que teníamos. La lucha continuaría, pero por ahora, necesitábamos descansar y curar nuestras heridas. La camaradería que habíamos forjado en el campo de batalla nos daba la fuerza para seguir adelante, y el instinto de supervivencia nos impulsaba a no rendirnos. Mientras nos acomodábamos en las camas de la sala de descanso, miré a mis compañeros y sentí una profunda gratitud. Pero sabíamos que el verdadero desafío estaba por venir. La contienda contra las criaturas alienígenas continuaría y nosotros estaríamos en la primera línea, listos para proteger a la humanidad de cualquier amenaza. Los días pasaron en una especie de bruma. Los médicos se aseguraron de que nuestras heridas sanaran, pero sabíamos que el verdadero dolor era el de los recuerdos. Una tarde, mientras me recuperaba en la sala de descanso, recibí una notificación de que debía reunirme con el alto mando. Me dirigí a la sala de operaciones, sintiendo el peso de cada paso. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener sería crucial. La sala estaba iluminada tenuemente, con mapas y documentos esparcidos por todas partes. Me recibió el general Clark, un hombre de rostro curtido y expresión impenetrable. Capitán Holt, tome asiento, indicó señalando una silla frente a su escritorio. Me senté, sintiendo la tensión en el aire. Él se recostó en su silla y me miró fijamente. Sé que aún está recuperándose, pero necesitamos un informe detallado de todo lo que sucedió en Siberia, dijo con voz firme y un matiz de comprensión. Todo lo que descubrieron, todo a lo que se enfrentaron. Asentí, sabiendo que este informe sería uno de los documentos más importantes de mi carrera. Me entregaron una grabadora y me dejaron solo en la sala para que pudiera concentrarme. Encendí la grabadora y comencé a hablar, narrando cada detalle con precisión. Estas criaturas no son solo depredadores. Comencé con voz grave,
son una amenaza existencial. Su capacidad para adaptarse y su ferocidad las hacen extremadamente peligrosas. No podemos subestimarlas. La misión debe continuar hasta que todas sean erradicadas. La grabación duró horas. No dejé ningún detalle fuera, consciente de que toda la información era vital. Finalmente, apagué la grabadora y la entregué al general, quien la recibió con un asentimiento. Gracias, dijo. Este informe será clasificado de inmediato. La información es extremadamente sensible y pocos tendrán acceso a ella. Sabía lo que eso significaba. La verdad sobre a lo que nos habíamos enfrentado permanecería oculta. El público no debía saberlo, para evitar el pánico y la histeria, o incluso situaciones de civiles queriendo encontrar a las criaturas por su cuenta. Pero eso no hacía que el peso de la verdad fuera menos abrumador. ¿Cuáles son nuestras nuevas órdenes, señor?, pregunté, sabiendo que la lucha no había terminado. Me miró fijamente antes de responder. El Escuadrón Epsilon tiene una nueva misión, dijo. Hemos recibido informes de actividad similar en otras partes del mundo. Su equipo será desplegado para investigar y, si es necesario, eliminar cualquier amenaza. La caza nunca termina. Y necesitamos a hombres como usted en la primera línea. Asentí, sintiendo una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que nunca tendríamos un verdadero descanso, pero también sabía que esta era nuestra responsabilidad. Proteger a la humanidad, sin importar el precio. De vuelta en la sala de descanso, me senté con mis compañeros y reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. La camaradería que habíamos forjado en el campo de batalla nos daba la fuerza para seguir adelante. No importa a lo que nos enfrentemos, dije, mirando a mis hombres. Siempre estaremos listos. Siempre estaremos unidos. Y siempre protegeremos a los demás. Asintieron, compartiendo mi sentimiento. Sabíamos que la verdad debía permanecer oculta, pero eso no disminuyó nuestra determinación. Somos el Escuadrón Epsilon, y mientras haya una amenaza, seguiremos luchando. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.